Welcome to Like Spanish. Activa la función de traducción para comprender mejor la historia. Mi nombre es Judith Lee y soy profesora. Enseño a personas sordas y mudas y les enseño a leer los labios. Cuando la gente dice una palabra, todos mueven los labios de la misma manera. Así que si los observas detenidamente, sabes lo que están diciendo. Mi padre fue una de las primeras personas en enseñar la lectura de labios. Mi madre era sorda, pero sabía leer los labios. Así que la lectura de labios siempre ha sido parte de mi vida. Como siempre he podido hacerlo, pude participar en la aventura que voy a contarles. Tenía 13 años cuando ocurrió. Mis padres estaban visitando otro país y yo me quedé en una pequeña aldea en una casita que poseíamos. La señora Dixon, nuestra sirvienta, se quedó allí conmigo. Un día regresaba a casa en tren después de visitar a unos amigos. Había dos personas sentadas frente a mí, un hombre y una mujer. La mujer se bajó en una estación no muy lejos de mi casa, y luego un hombre se subió y se sentó junto al que ya estaba allí. Parecían conocerse. Hablaron en voz baja durante unos minutos y era imposible escuchar lo que decían, pero solo tuve que mirar sus rostros. Estaba leyendo una revista y levanté la vista para ver al primer hombre decir algo que me sorprendió. La cabaña del mirto tiene un gran árbol de mirto en el jardín delantero. El otro hombre dijo algo en voz baja, pero su rostro estaba vuelto hacia otro lado. El primer hombre respondió y volví a leer sus labios. Se llama Colgate y lo usa como casa de verano. Tiene algunos de los mejores objetos de plata antigua de Inglaterra. El otro hombre negó con la cabeza y se giró para que pudiera ver su rostro. Lo vi decir: La plata antigua no es mejor que la nueva, solo puedes fundirla. la cara del primer hombre se puso roja. ¿Solo fundirla? No seas estúpido. Puedo vender plata antigua a buenos precios. Y esa plata en la cabaña del mirto debe valer más de 10.000 libras. Hay un salero de plata que vale al menos 100 libras. El otro hombre me miró mientras observaba a su amigo hablar. Tenía el cabello rubio y los ojos azules. Esa niña nos está mirando. Susurró. Ten cuidado. La mirada en esos ojos azules comenzó a asustarme. El primer hombre dijo: Déjala mirar. No puede oírnos. estaba sola con ellos y era bastante pequeña, así que volví a mirar mi revista en lugar de ver el resto de su conversación. Conocía la cabaña del mirto porque no estaba muy lejos de nuestra propia casa
y conocía al señor Colgate y su plata antigua. Conocía el salero de plata del que hablaban los dos hombres, y me pregunté por qué estaban interesados en él. Era muy joven. No pensé que estos dos hombres que hablan en susurros podrían no ser honestos. Ambos se bajaron en la estación antes de nuestro pueblo. Después del té de esa tarde, salí a caminar sin decírselo a la señora Dixon. Mi paseo me llevó a la cabaña de Mirto. Era pequeña y no había otras casas cerca. Sabía que el señor Colgate no estaba, pero cuando entré al jardín vi que la ventana de la sala de estar estaba abierta. Miré adentro. Lo que vi me sorprendió mucho. En la habitación estaba el primer hombre del tren. Toda la plata del señor Colgate estaba sobre la mesa frente a él y sostenía el salero de plata. No sabía qué pensar. ¿Qué estaba haciendo allí? ¿Qué debería hacer? Todavía estaba tratando de decidir cuando una mano me rodeó el cuello. Si haces algún sonido te mataré. Dijo una voz de hombre en mi oído. Créeme, lo haré. Era el otro hombre y me reconoció. Es la niña del tren. Dijo. El primer hombre se acercó a la ventana. ¿Qué está pasando? Preguntó. ¿Quién es esa niña que tienes? El otro hombre empujó mi cara hacia adelante. ¿No lo ves? Sabía que estaba escuchando. No pudo oírnos en el tren. Dijo el primer hombre. Nadie pudo oír nuestros susurros. Dámela. Me pasaron por la ventana y ahora eran sus manos las que rodeaban mi cuello. ¿Quién eres? Quería saber. Si gritas te arrancaré la cabeza. No me moví ni hablé. ¡Córtale el cuello! Dijo el otro hombre y tomó un cuchillo largo y terrible con un mango de plata de la mesa. ¡Espera! Dijo su amigo. Sacó un trozo de cuerda de su bolsa. Luego me empujó a una silla y me ató la cuerda alrededor de los brazos y las piernas. También me ataron algo en la boca para impedirme hablar. El hombre de ojos azules se acercó a mí con el cuchillo. Estaba segura de que iba a cortarme el cuello, pero tomó mi largo cabello con una mano y, con ese terrible cuchillo, lo cortó todo de mi cabeza. Estaba más enojada de lo que creía posible. Quería tomar ese cuchillo y clavárselo. Mi cabello largo era más valioso para mí que casi cualquier cosa, no por mi propio amor por él, sino porque a mi madre le encantaba, le agradaba mucho y a menudo me decía lo hermoso que era, y ahora este hombre me había robado de la manera más terrible. En ese momento
Quería matarlo. Me golpeó en la cara con mi propio cabello, No me llevó mucho tiempo cortarlo, dijo. pero te cortaré el cuello más rápido si intentas moverte. El primer hombre dijo. Déjala en paz. No puede moverse y no puede hacer un sonido. Ven aquí y ayúdame. El hombre de ojos azules dejó caer mi cabello sobre mí. Luego comenzaron a poner la plata del señor Colgate en 2 grandes bolsas. Fue entonces cuando me di cuenta de que la estaban robando y no había nada que pudiera hacer. El hombre de ojos azules se acercó a la ventana llevando una de las bolsas. El primer hombre puso una mano en su brazo y lo observé susurrar. Correll Clum, Estación Victoria, Ferrocarril de Brighton. Sabía que las palabras eran importantes y me prometí a mí misma que no las olvidaría. Salió por la ventana y su bolsa fue pasada a él. Se volvió hacia mí y dijo, Lamento no poder llevarme un mechón de tu cabello. Tal vez vuelva por uno más tarde. luego se fue y la ira ardía dentro de mí. Su amigo no me miró. Tomó su bolsa y salió por la puerta. No sé qué le pasó después. Me dejaron sola toda esa noche. No tenía miedo, pero la cuerda me dolía en los brazos y las piernas. Repetí las palabras. Currell Clome, Estación Victoria, Ferrocarril de Brighton. Estaba segura de que eran importantes. No dormí esa noche. Llegó el día y me pregunté qué estaba haciendo la señora Dixon. ¿Estaba buscándome? Tenía unos amigos que vivían a 3 o 4 millas de distancia. A veces me quedaba a pasar la noche con ellos sin decirle a nadie en casa. ¿Pensaba la señora Dixon que estaba con ellos? No sé qué hora era cuando escuché el sonido de unos pasos afuera. El día parecía casi terminar. Observé la ventana abierta y de repente apareció una cara. Era el señor Colgate. Judith, Dijo. Judith Lee. No era un hombre joven, pero entró por esa ventana tan rápido como un niño. Sacó un cuchillo de su bolsillo y cortó la cuerda alrededor de mis brazos y piernas. Luego me quitó la cubierta de la boca y por fin pude hablar. Currell Clome, Estación Victoria, Ferrocarril de Brighton, dije. Luego caí en los brazos del señor Colgate. No supe nada más hasta que desperté en la cama con la señora Dixon a mi lado. Con ella estaban el doctor Scott, el señor Colgate, Pierce, el policía del pueblo y otro hombre. Más tarde descubrí que era un detective.
Vi que estaba en una habitación de la cabaña del mirto y me senté en la cama y recordé todo. Me cortó el cabello con el cuchillo largo, dije. Mi cabeza se sentía extraña. Pedí un espejo. Luego me enojé de nuevo cuando vi el trabajo del hombre de ojos azules. Antes de que alguien pudiera detenerme, salté de la cama. Currell Cloak Room, Estación Victoria, Ferrocarril de Brighton, dije. ¿Dónde están mis ropas? Al principio pensaron que estaba loca, pero luego les conté mi historia. Currell Cloak Room, Estación Victoria, Ferrocarril de Brighton, repetí. Ahí es donde voy a atrapar al hombre que me cortó el cabello, y si no vamos rápido, puede que sea demasiado tarde. El señor Colgate estuvo de acuerdo. Quería recuperar su plata tanto como yo quería encontrar al hombre que me cortó el cabello. Así que subimos a Londres en el primer tren que pudimos tomar. El señor Colgate, el detective y una niña casi sin cabello. Llegamos a la estación de Victoria y fuimos a la consigna. ¿Hay un paquete aquí a nombre de Currell? Preguntó el detective. Uno a nombre de Currell fue retirado hace solo medio minuto. Respondió el encargado de la consigna. ¿No lo viste llevárselo? Miró a lo largo de la estación. Allí está. Alguien va a hablar con él. Vi a un hombre llevando un paquete y vi al hombre que iba a hablar con él. Es el hombre que me cortó el pelo. Grité y corrí hacia él tan rápido como pude. Él miró alrededor, me vio y rápidamente se dio cuenta de quién era. Le susurró al hombre con el paquete antes de huir. Vi claramente lo que dijo. Bantock, número 13 di Harwood Street, cerca di Oxford Street. Esas fueron las palabras, y luego se dio la vuelta y huyó. El señor Colgate y el detective estaban justo detrás de mí. El hombre con el paquete nos vio y de inmediato dejó caer el paquete y se fue corriendo. No atrapamos ni a él ni al hombre que me cortó el pelo. La estación estaba llena de gente que llegaba en un tren, lo que hizo fácil para ambos hombres escapar. Pero conseguimos el paquete. No era lo suficientemente grande como para contener la plata del señor Colgate. Eso lo entendimos, pero sí contenía una sorpresa mucho mayor. Joyas. Se llamó a un detective de Londres. Miró las joyas y dijo: Estas son las joyas de la duquesa de Duet. La policía de toda Europa las está buscando. el encargado de la consigna estaba con nosotros. Ese paquete ha estado con nosotros casi un mes. La persona que lo retiró pagó por 27 días. Me gustaría atraparlo. Dijo el detective de Londres.
Tengo un par de palabras que quiero decirle. Creo que sé dónde puedes encontrarlo. Bantock, 13 Harwood Street, cerca de Oxford Street. ¿Quién es Bantock? Preguntó el detective. No lo sé, dije, pero vi al hombre que me cortó el pelo susurrar esas palabras antes de huir. ¿Lo viste susurrarlas? El detective de Londres miró a los demás. ¿Qué quiere decir? Joven, estabas a 15 metros de distancia. ¿Cómo pudiste escuchar su susurro? No dije que lo escuché susurrar. Respondí. Dije que lo vi. No necesito oír para saber lo que una persona está diciendo. Judith es una excelente lectora de labios. Dijo el señor Colgate. Explicó, pero a los demás les costaba creerlo. Entonces, ¿qué viste que susurraba? Preguntó el detective. Te lo diré si puedo ir contigo, dije. El detective se rió. Parecía pensar que era divertida, pero no sé por qué. No entendía lo enfadada que estaba por mi pelo, Está bien, dijo. puedes venir. Ahora dime qué viste que susurró. Así que se lo dije de nuevo, y lo anotó. Conozco la calle Harwood, pero no conozco al señor Bantock. Primero enviaré un mensaje para pedir ayuda. Luego iremos a visitar al señor Bantock, si es que hay un señor Bantock. Los cuatro fuimos en un taxi. Los dos detectives, el señor Colgate y yo. Después de un rato, el taxi se detuvo en la esquina de una calle. Esta es Harwood Street. Dijo el detective de Londres. Caminaremos el resto del camino. No queremos que un taxi se detenga frente a la puerta. Podrían adivinar quiénes somos. Era una calle llena de tiendas. La tienda en el número 13 vendía joyas y otras cosas menos valiosas. El nombre Bantock estaba sobre la ventana. Cuando llegamos a la tienda, un taxi se detuvo frente a ella y 5 hombres bajaron. Ahora nuestra visita no será una sorpresa. Vamos, entremos rápidamente. Y entramos, el detective primero y yo detrás de él. Había 2 jóvenes parados juntos, al otro lado de la tienda. Cuando nos vieron, vi a uno susurrar. Son detectives. Activa la alarma. Va a activar la alarma, grité. Los hombres del otro taxi también eran detectives. Entraron rápidamente y sujetaron a cada uno de los 2 jóvenes. Había una puerta al final de la tienda que el detective de Londres abrió. Escaleras. Dijo. Subiremos. Ustedes quédense aquí hasta que se les necesite. Lo seguí escaleras arriba. Arriba había 2 puertas más. Pude escuchar voces detrás de una de ellas. El detective de Londres
se dirigió hacia allí. Abrió la puerta y entró, y yo estaba justo detrás de él. Había varios hombres allí, pero yo solo estaba interesada en uno. Estaba parado al otro lado de una mesa. «Ese es el hombre que me cortó el pelo», grité. Al principio parecía un hombre que había visto un fantasma, pero luego dijo: Ojalá te hubiera cortado la garganta. «La policía atrapó a todos los ladrones. Eran buscados en todo el mundo por otros robos. El señor Colgate recuperó su plata. El señor Bantock, que era dueño de la tienda, era alguien que compraba y vendía joyas robadas. Él y todos los demás hombres en esa habitación fueron enviados a prisión. Me llevó muchos años para que mi pelo volviera a crecer, y nunca creció tan largo como antes. Cada vez que me miraba al espejo, parte de mi ira regresaba. Pero el hombre que me cortó el pelo fue estúpido. Antes de que lo cortara, la cuerda me dolía mucho y no estaba interesada en lo que él y su amigo estaban haciendo o diciendo. Pero después de que lo cortara, estaba muy enfadada y entonces observé cada movimiento que ellos y sus labios hacían.